En el vídeo de hoy vamos a hacer la quinta entrega y probablemente última, porque ya no me queda mucho más que explicar de cómo leer partituras. Voy añadiendo todos estos vídeos a una lista de reproducción por si queréis verla. Os la dejo por aquí arriba por si queréis echarle un vistacillo a todo lo que ya hemos visto. En el día de hoy vamos a abarcar los matices y ciertas técnicas directamente relacionadas con la guitarra. Mientras que en los vídeos anteriores fue un poco más lectura de partituras en general, en este caso nos vamos a ir un poquito más enfocados hacia la guitarra, al menos en la segunda parte del vídeo, porque en la primera parte lo que vamos a tratar son los distintos matices que te puedes encontrar en las partituras. Los matices se refieren a la dinámica, ¿vale? Vale. Para darle más belleza al sonido, que suene todo más orgánico, lo ideal es emplear recursos que nos permitan, pues, imprimir un poquito más de fuerza cuando se toca, tocar más suave, acelerar, retardar la melodía para darle un poco de dinámica. Entonces vamos primero a echar un vistazo a lo que os podéis encontrar en una partitura con respecto a esto. El staccato se suele presentar con un puntito encima de la nota que estamos interpretando y lo que te va a decir es que la toques fuerte y rápido, haciendo que dure menos de lo que indica. Por ejemplo, si nosotros vemos una negra que tiene encima un staccato, equivaldría más o menos a una corchea y a un silencio de corchea. O sea, lo tendríamos que hacer más corto. Para que os hagáis la idea, tocando en staccato, por ejemplo, en este sol, si yo toco normal y si toco en staccato es... Tengo que darle fuerte y que la nota suene breve. Por eso os digo lo de la corchea con el silencio de corchea detrás. Se suele utilizar para destacar ciertas notas en una melodía. Vas tocando... Luego tenemos el acento. Como bien su nombre indica, se trata de acentuar una serie de notas normalmente para hacer juegos rítmicos. Por ejemplo, si nosotros estamos tocando todo el rato en semicorcheas aquí... Aquí lo que estamos escuchando es el acento normal, que sería nota fuerte, nota débil, que nuestro oído de forma natural lo va a detectar así. Pero si quisiéramos agrupar 3-3-2, por ejemplo... Se nota, ¿no? Lo que estoy haciendo es tocar un poco más fuerte esa nota para acentuarla con respecto a las demás. Y el acento se representaría en partituras, pues por ejemplo, con un símbolo mayor que delante de la nota, o incluso con una casita o un triangulito encima de la nota. Eso, por ejemplo, en las partituras clásicas de Carulli nos lo encontramos mucho, que normalmente coincide con dos cosas cuando lo hacemos en la guitarra. Normalmente cuando nos encontramos esa casita encima de la nota significa que tenemos que tocar fuerte y además, en la medida de lo posible, apoyar en la cuerda anterior. Nosotros podemos estar tocando normal y si queremos meter esos acentos marcados que os digo, como veis estoy apoyando en la cuerda de detrás, como se hace por ejemplo con un bajo, en lugar de... De esa manera lo marcamos mucho más fuerte, que es de lo que se trata. Destacarlo sobre los demás es muy similar al staccato, lo que pasa que aquí sí que respetamos el tiempo total de la figura. El símbolo calderón significa que podemos esperar lo que nos dé la gana. Normalmente te lo encuentras al final de un cambio de parte hacia otra y precisamente sirve para descansar, entre comillas, en una zona y sin medir... esperar lo que queramos, sin aburrir a las ovejas, por favor, para retomar la melodía. Si tú te encuentras una melodía, una nota tiene encima un calderón al final de un compás normalmente, lo que vas a hacer es quedarte en esa nota el tiempo que te dé la gana. Y ahí te puedes quedar lo que quieras hasta que retomas la partitura. En eso consiste el calderón. Un poquito de libertad interpretativa también. Nunca está de más. Las ligaduras de expresión, al contrario que las ligaduras de unión que ya habíamos visto en un vídeo anterior, normalmente en guitarra lo que representan casi siempre son notas que estamos haciendo o en glissando o en hammer-on pull-off. Lo que hay que hacer con esas notas es conseguir que no haya diferencia, o mejor dicho, que no haya ningún momento de silencio entre notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos tocando con los dedos todas las notas... Ahí hay una pequeña pausa inevitable que provoca nuestro dedo cuando estamos tocando. Pero si tocamos una sola vez y ligamos las notas, evitamos esos silencios entre notas y en la partitura se va a representar por un lado diciéndonos que estamos haciendo hammer-on o pull-off y por otro lado con la ligadura de expresión. Estas cosas nos van a dar un cierto dinamismo.
Y ahora si nos vamos puramente a los matices, nos vamos a encontrar con que en las partituras los matices se representan con unas letras que vienen a significar distintas intensidades, ¿vale? Que van desde piano, pianísimo, super pianísimo, que viene a significar la tocamos suave o muy muy suave. Luego también tendríamos mezzo piano, que tocaríamos con una intensidad normal un poquito más suave de lo normal, o mezzo forte, que es justo lo contrario, lo tocamos normal un poquito más fuerte de lo normal. Y de ahí nos vamos a fuerte, fortísimo y súper fortísimo. La verdad es que las 3 Fs o las 3 Ps, no sé si se llama súper fortísimo, pero yo siempre lo llamaba así, ¿vale? ¿Vale? Ahí más o menos serían todas las intensidades. Y luego también hay uno que es representado como SFZ, súbitamente fuerte, que no solo tiene en cuenta la intensidad con la que estás tocando, sino que además tiene en cuenta la intensidad con la que estás tocando las notas de alrededor. O sea, como dice el nombre, lo que pretende es indicar que de repente una nota o una sección suena súper más fuerte que lo demás. Eso nos lleva a crescendo y decrescendo. Cuando encontráis en una partitura crescendo o decrescendo, lo que está significando es que vamos de, por ejemplo, piano a forte, ¿no? Estamos tocando piano, pero nos dirigimos hacia forte. Esto también nos lo vamos a ir encontrando con esos símbolos de menor que o de mayor que, según vamos crescendo o decrescendo, que normalmente nos van a aparecer debajo de las notas para indicarnos, digamos, cómo está aplicando la dinámica entre las diferentes notas. Entonces, ahora que hemos acabado con la parte de los matices, vamos directamente a la parte en la que hablamos de nomenclaturas específicas de las tablaturas de guitarra que nos vamos a encontrar en ciertas partituras. En la medida de lo posible voy a intentar poneros tanto la representación en partituras oficiales o partituras hechas con Guitar Pro o partituras que compras, como por partituras hechas con documentos de texto. Sabéis que hay muchas partituras que son texto plano y entonces la representación es más limitada. Os lo voy a tratar de presentar de las dos maneras, si es que conozco las dos maneras, claro. Los bendings de un cuarto de tono, de medio tono, de un tono y medio, de 2 tonos, ¿vale? De un cuarto de tono normalmente casi no alteras la nota. Te lo sueles encontrar en cosas tipo un pequeño tironcito mínimo que casi no altera la nota. Si quieres medio tono, si quieres un tono, y podríamos seguir más allá, como por ejemplo David Gilmour nos tiene acostumbrados. Y luego tenemos otro tipo de bending que es el bend and release, ¿vale? Hacemos el bend y regresamos. Y el pre-bend, por ejemplo, que es desde ya teniendo levantado y regresar. De todos modos, tengo un vídeo por aquí que os voy a enseñar en el que explico cómo se hacen los bendings y los distintos tipos de bending que hay. Y así es como nos vamos a encontrar representada la barra de trémolo. Obviamente en esta guitarra no tengo barra de trémolo. Bueno, guitarra, no es una guitarra, es un guitarlele, que lo sepáis. Y aunque es Yamaha, parece de Gibson porque siempre se le va la afinación de la tercera. ¡Zas en toda la boca! Normalmente es una interpretación bastante libre cómo se representa la barra de vibrato, ¿vale? Si te aparecen líneas más abruptas, significa que pegas un vibrato grande, líneas más pequeñas es un vibrato más pequeño. ¿En serio? Y luego incluso ves dibujado cómo hay que hacer con la barra de vibrato y qué tonos tienes que ir alterando, ¿no? En plan, te dice baja un tono, baja más de un tono, vuelve otra vez y cosas de ese estilo. Voy a coger un momento otra guitarra que sí que tenga trémolo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un vibrato breve, con breve me refiero pequeñito, ¿no? Con vibración pequeñita. Si lo quiero hacer más tocho, ¿no? Más pronunciado. Y si lo que quiero es alterar el sonido según lo que me indica una partitura, pues puede ser, por ejemplo. Pero vamos, como veis, al final, como el vibrato te permite hacer cosas muy locas, pues a veces la representación en tablaturas no es tan fácil. Los armónicos naturales, que se representarían como os estoy mostrando. Y los artificiales, que sabéis que normalmente lo que hacemos es provocarlos buscando dónde lo podemos hacer sonar. Normalmente te dice cuánto estás alterando la nota. Aún así, aprovecho para deciros que también tengo un vídeo hablando de los armónicos
y entro muy en profundidad en cómo se hacen tanto naturales como artificiales y también cómo se representan en partitura. Así que para complementar este vídeo, fantástico os viene. Vale, para representar glissandos o slides, como veis también utiliza ligadura de expresión de la que acabamos de hablar. Y además esa barrita que indica que estamos haciendo un glissando, ¿no? Que estamos arrastrando hasta la siguiente nota. Para representar un pick slide lo veis de esta manera, y el pick slide no deja de ser: cojo la púa y hago esto. A mí me da mogollón de repelús hacer eso, que lo sepáis. Si tienes mucha distorsión o si la cuerda es más o menos plana, no escuece tanto, no me ponen los pelos tan de punta, pero de verdad que me da mucha grima, me da mucha dentera. Y no deja de ser, pues mira, un recurso de lo más geborro. Cuando nos encontramos una X en lugar de un número, esto lo que está representando es que no suena ninguna nota, ¿sabes? Por ejemplo, si hacemos... Como veis, ahí no estoy dando ninguna nota, lo que estoy es tapándolo todo para que solo suenen los golpes. Luego, hammer-on, pull-off y tapping, lo mismo que hemos visto antes con las ligaduras de expresión. Y tapping suele hacerse con la mano derecha, normalmente con el dedo 2, aunque yo suelo hacerlo con el dedo 1, porque, entre comillas, aprendí mal. Entre comillas ese mal, porque hay muchos guitarristas profesionales que utilizan más el dedo índice que el dedo corazón para hacer los tappings, al menos de una mano. Y así es como se representa. Luego el palm mute lo tenéis representado de esta manera. Y entonces luego puedes combinar abiertas con muteadas. Luego también, justo lo contrario del palm mute, que sería el lead ring, que sería, por ejemplo... Estoy dejando que todas las notas suenen, no callo ninguna, ¿no? Pues eso se representa de esta manera y significa deja sonar las notas, que no se callen las unas con las otras. Y luego otra cosa que os vais a encontrar también es esto. Es como más sutil representado, pero viene a ser un vibrato. Pero en vez de hacerlo con palanca, lo haces con los dedos. Y luego estos dos símbolos de aquí significan downstroke, upstroke. O sea, púa hacia abajo y púa hacia arriba. No te lo encuentras tan a menudo en muchas tablaturas, pero si, por ejemplo, en un patrón rítmico quieres indicar cómo se toca ese patrón rítmico, puedes utilizar esos downstroke, upstroke para representar cómo se tendría que hacer el ritmo. También con notas, sobre todo en ejercicios, te lo encuentras para que te indica púa hacia arriba y púa hacia abajo. Y yo creo que con todo esto que os he contado, más lo de los otros 4 vídeos, más las otras tantas cosas que os suelo contar en el canal, ya tenéis más o menos todo lo que os vais a encontrar tanto en partituras como en tablaturas para poder interpretar los diferentes elementos. Y si no es así, no dudéis en preguntármelo en los comentarios. Me ponéis qué es lo que os habéis encontrado y que no sabéis lo que es, y yo buenamente os lo explico, si es que sé lo que es. Y si no lo sé, pues lo investigo y os lo explico también. Vale, sed buenos.